Siempre le he tolerado muchas cosas a mi esposo. He sido una buena esposa. Lo atiendo bien y cumplo mis labores en casa. Hasta a veces siento que hago de más, porque cada que invita a sus amigos a convivir a la casa, tengo que preparar más comida, tener la casa limpia y atenderlos a ellos también. Un día, cansada de atender a sus amigos, le dije: Gerardo, ya no quiero que cada fin de semana traigas a tus amigos a convivir. Y le pregunté molesta: ¿por qué no se van a un bar a tomar y ver el partido de fútbol? Pero eso que le dije hizo que se molestara conmigo y gritó: Angélica, no te metas en mis cosas. Sabes muy bien que me gusta convivir con mis compañeros de trabajo. Siempre que discutíamos, él terminaba ganando, porque a mí solo me daban ganas de llorar. Él era un hombre a la antigua. Para él, la mujer debía de atender al hombre y siempre estar en su casa. Yo ya los conocía muy bien. Yo siempre los atendía cada que llegaban. Les ofrecía bocadillos mientras ellos tomaban y veían los partidos de fútbol y peleas de box. Gerardo parecía que solo me veía como su sirvienta y no como su esposa. Por muchos años he vivido en mi propia casa, entre reuniones, amigos y bebidas. Los amigos de Gerardo eran de su trabajo. Comúnmente, siempre llegaban 6 compañeros. Ya era rutina. Un día, Gerardo me dijo emocionado: ¿preparas algo porque hay partido de fútbol? Vienen mis amigos el fin de semana. Yo hice bocadillos para ofrecerles a todos. Poco a poco fueron llegando. Tocaba la puerta y Gerardo me gritaba: Angélica, ¿no oyes? Ve a abrir. Ya están llegando mis amigos. Corrí para que Gerardo no se enojara. Yo esperaba a los mismos 6 de siempre, pero en esta ocasión había uno de más. Me saludaron con amabilidad. Oí que Gerardo dijo desde el pasillo: Bienvenido, Ricardo. Qué bueno que te animaste a venir. Ella es Angélica, mi esposa. Pero en cuanto sentí su mirada, me apenó. Él extendió su mano para saludarme, y percibí que pudo sentir cómo temblaba. Él era distinto a sus demás amigos. Tenía una mirada penetrante. Su mano se sentía tibia, un calor distinto a los demás. Mientras nuestras manos se entrelazaban, él sonreía y yo estaba muy nerviosa. Me dijo: Mucho gusto, Angélica. Es un placer conocerla. Mi amigo Gerardo me invitó a su reunión. Espero no molestarla. Yo me quedé asombrada por lo que me dijo. Él se veía amable, no como los demás que ya entraban como si estuvieran en su casa. Gerardo enseguida dijo: No, ¿qué va, amigo? No molestas a nadie. Angélica ya sabe que en la casa mis amigos son bien recibidos. Por eso ella nos atiende. Bien. Ya estaba por comenzar el partido, pero Gerardo dijo: Angélica, tráenos algo para comer y unos vasos. Estamos sedientos. Me fui a la cocina para llevarles los bocadillos, pero yo notaba que su amigo Ricardo me observaba. Cuando vio que llevaba la charola con los bocadillos, se acercó a mí y con sus manos la tomó. Me dijo amable: La ayudo, señora Angélica. Usted no puede sola. Esa actitud me sorprendió. Todos estos años nunca me habían ayudado ninguno de sus amigos, ni mi esposo. Yo era la que los atendía, pero Ricardo me dejó con la boca abierta. Se veía un caballero. Yo le dije que podía sola, pero él me insistió, y tuve que darle la charola mientras yo llevaba las bebidas. Pero en cuanto vio mi esposo, gritó enojado: Angélica, ¿qué no puedes tú sola? Deja a mi amigo, ya va a empezar el partido. Ricardo le contestó: No hay problema, Gerardo. Tu esposa traía todo, y vi que no podía sola. Yo tenía mucha pena. Solo bajaba la mirada cada que él me sonreía. Me acerqué a cada uno de ellos
Les ofrecía de beber y de comer. Pero cuando llegué con Ricardo, otra vez el nerviosismo me invadía. Tal vez porque era nuevo y no lo conocía. Tuve que preguntarle, ¿cómo quiere su bebida? Ricardo se me quedó viendo y contestó con una sonrisa. No me hables de usted. Eres la esposa de mi amigo y te voy a tutear. Claro, si me lo permites. Tú y Gerardo. Ricardo me dijo, siéntate con nosotros. Yo me preparo mi bebida. ¿Tú gustas algo, Angélica? Miré a Gerardo, y como ya lo conocía, que se enojaba que estuviera sentada con ellos, le dije, no, gracias. Me voy para la cocina. Si gustas, que te sirva algo, me llamas. Él se me quedó viendo asombrado y dijo, vaya que mi amigo Gerardo tiene a una esposa increíble. Y triste dijo, ¿cómo hubiera querido que mi ex fuera como tu esposa, Gerardo? Ahí me di cuenta que él estaba divorciado. Pero Gerardo dijo despectivo, sí, soy muy afortunado. Angélica nos atiende muy bien. Ella sí sirve para estar en la cocina. Y todos comenzaron a reír. Pero Ricardo no lo hizo. Solo se me quedó viendo, y yo, como acostumbraba, agaché la mirada y me fui a la cocina, avergonzada por el comentario de Gerardo. El partido comenzó, y todos estaban alegres. Me acercaba a ellos para ofrecerles bocadillos. Pero Ricardo siempre me veía fijamente, y yo no podía sostener su mirada. Así pasaron 3 horas. El partido ya había terminado, y como de costumbre, ya estaban algo ebrios. Yo estaba lavando los platos, cuando oí que mi esposo Gerardo despidió a todos. Hoy, cuando su amigo Ricardo le dijo, ¿dónde está tu esposa Angélica? Quiero felicitarla porque le quedó todo muy rico. Al oírlo, me asombré porque en todos estos años, ninguno de sus amigos hacía eso. Gerardo gritó, Angélica, ven, mi amigo quiere decirte algo. Me puse tan nerviosa. Pero tuve que ir porque, si no, se iba a enojar Gerardo. Me acerqué despacio, limpiándome las manos tímidamente con un trapo que llevaba. Ricardo dijo, Angélica, me has sorprendido. ¿Cocinas? Muy bien. Y con una gran sonrisa, dijo, creo que voy a venir cada que haya partido de fútbol, pero solo para probar tus ricos bocadillos. Gerardo se rió y dijo, eres bienvenido cuando quieras. Angélica nos atiende muy bien. Sí, ya veo que ella es una buena mujer. Me extendió su mano otra vez, pero su mirada penetrante y su sonrisa hacían que inevitablemente tuviera que bajar la mirada. Con una sonrisa leve, le dije nerviosa, gracias Ricardo. Eres bienvenido a la casa. Gerardo dijo con esa voz que tenía, cuando ya estaba mareado por tanto beber. El siguiente fin de semana es la pelea de box. ¿Te vienes? Nos la vamos a pasar de lujo. Mi esposa Angélica va a preparar carne asada para todos. Solo pensé otra vez lo mismo. Más trabajo para mí. Estaba enojada con Gerardo, pero siempre que discutíamos del por qué traía a amigos a la casa, él terminaba ofendido, y yo pidiendo perdón para ya no tener problemas con él. Tal vez ese era mi problema. No tenía carácter para confrontarlo. Él era de carácter fuerte, y yo era sumisa. Terminaba aceptando todo lo que él quería. Todos sus amigos se fueron, y yo me puse a limpiar el desorden que dejaron. Gerardo me dijo, el siguiente fin de semana preparas más comida y compras carne para asar. Ya no le decía nada. Por dentro estaba cansada de lo mismo. Su amigo Ricardo me dejó intrigada y le pregunté a mi esposo, ¿por qué no había venido ese amigo tuyo? Me contestó, es nuevo en la empresa. Tiene poco de haber entrado a trabajar y lo invité. Así pasó esa semana. Estaba preparando todo para recibir a sus amigos.
Pero ese amigo Ricardo me había dejado impresionada. Era educado y amable. Todo lo contrario a mi esposo. Llegó el fin de semana. Gerardo llegó de trabajar y estaba muy emocionado. Era una pelea de campeonato. Yo también estaba algo emocionada, pero solo por ver a su amigo Ricardo. Él había causado un impacto en mí por su actitud. Ese día iba a ser distinto para todos, pero sobre todo para mí. Oí cuando comenzaron a llegar sus amigos. Gerardo los recibió, pero algo raro pasó. Cuando oí que ya había llegado su amigo Ricardo, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Gerardo gritó: «Angélica, tráenos algo para tomar». Tomé los vasos y llevaba las bebidas. Iba por el pasillo cuando sentí la mirada de Ricardo. Nuestras miradas se detuvieron por unos segundos, pero como era costumbre, yo agachaba la mirada por pena. Ricardo dijo: «Vaya, amigo, tienes a una mujer increíble. Es muy atenta». Gerardo nunca había tenido esos detalles conmigo. Así que Ricardo se me hacía un hombre caballeroso. Gerardo dijo enojado: «Apúrate, Angélica. Ya va a comenzar el box. Empieza a hacer la carne asada». Tal vez Ricardo notó su tono de voz conmigo, porque se puso serio y pensativo. Se le quedó viendo y le dijo: «Déjala. Ahorita nos ponemos a asar la carne entre todos. Le podemos ayudar». Y me miró sonriente. Yo estaba avergonzada con sus palabras, pero Gerardo le dijo: «Amigo, ustedes vinieron a divertirse. Yo los invité. Que Angélica haga la carne». Pero Ricardo dijo: «Hagamos la carne, yo te ayudo». Ya no le quedó de otra a Gerardo, y tuvo que aceptar que él me ayudara. Yo sé que su machismo le impedía verme recibiendo ayuda en la cocina, y dijo: «A mí no me gusta eso. La mujer debe de atender al hombre. Nosotros no debemos de entrar a la cocina. Esas son cosas de mujeres». Ricardo, sorprendido, le contestó: «A mi ex esposa yo le ayudaba en todo lo que podía, y no por eso dejo de ser hombre». Sus amigos dijeron: «Te ayudaríamos, pero no nos queda bien la carne. Mejor hazla. Tú, Angélica». Pero Ricardo me dejó sorprendida. Era un hombre amable. Me fue de mucha ayuda, porque mientras asábamos la carne, él también servía bebidas. Mientras todos tomaban y reían, él se acercó a mí y dijo: «Ven con nosotros. Después de mucho trabajo, también debes descansar». Él siempre me sonreía, y eso me apenaba. Todo el tiempo traté de evitar su mirada. Así que le dije: «No me gusta el box. Prefiero estar en la cocina. Si gustas algo, me llamas para llevártelo». Su contestación me dejó impactada. Por un momento, suspiró y dijo: «¿Sabes algo, Angélica? Mi amigo Gerardo tiene una mujer maravillosa a su lado. Me hubiera gustado que mi ex hubiera sido como tú». Al oírlo, no supe qué decir. Comencé a temblar. Él me ponía nerviosa, solo con su presencia, y ahora con lo que me estaba diciendo, mucho más. Solo le dije que se fuera a ver la pelea, porque ya había empezado. Yo tenía que seguir atendiendo a todos. Sus amigos de Gerardo ya estaban muy animados y, ¿cómo no?, si se la pasaron bebiendo. Ricardo no tomaba tanto, pero mi esposo Gerardo ya estaba igual que los demás. Cuando todos se iban, Gerardo se paró de la silla, pero tambaleándose, y apenas y se le entendían sus palabras. Les dijo: «Los espero el siguiente domingo». Se va a poner mejor porque va a ser la final de fútbol, y vamos a apostar. A Ricardo le gustó la idea, y al despedirse me dijo: «Nos vemos el siguiente fin de semana, Angélica». Me extendió su mano, pero esta ocasión la retuvo más de lo debido, y me dijo: «Angélica, te ves muy bien». Bajé mi mirada y le dije con mi voz temblorosa: «Gracias, Ricardo».
Te esperamos el siguiente domingo. Y él contestó, te aseguro que no voy a faltar a ninguna convivencia de ahora en adelante. Me soltó la mano y yo me ruboricé. Ricardo se fue antes que todos, pero los que se quedaron comenzaron a tener una actitud extraña. Todos comenzaron a hablar sigilosamente entre ellos. Me miraban y se sonreían. Su mirada era distinta a todas las veces que habían ido a la casa. Supuse que era porque ya estaban muy tomados, y por eso actuaban así, hasta que le dijeron a Gerardo, ya sabemos que vamos a apostar para el siguiente partido. Gerardo caminó hacia ellos, tambaleándose, y yo me fui hacia la cocina. Ese día sería el comienzo de una apuesta inusual, que me daría cuenta al siguiente fin de semana. Llegó el domingo, y yo me paré desde temprano para preparar todo. Faltaban 15 minutos para comenzar el partido, cuando oí que ya estaban tocando la puerta. Llegaron todos, pero mi atención se dirigió a Ricardo, y yo sentía que él también me miraba con interés. Me saludaron todos, pero en esta ocasión me maquillé más y me puse un vestido. Ricardo, en cuanto me vio, se acercó a mí. Su sonrisa me gustaba. Era distinto con él. Me dijo, Angélica, wow, te ves muy bien. Gerardo tiene mucha suerte de tenerte a su lado. Yo al oírlo, sentía que me avergonzaba y mi sangre subía a mis mejillas. Estaba colorada y él lo notó. Comenzó a reír. Angélica, ya no te voy a decir nada. Estás roja como un jitomate. Miró que no lo oyera Gerardo y me dijo, eso me gusta en ti. Eres una mujer especial. ¿Qué daría yo por tener a mi lado a una mujer como tú? Sus palabras me hicieron apenar más y dije, basta, Ricardo. Te va a oír Gerardo y no quiero tener problemas con él. Se sonrió y dijo, no te preocupes, lo entiendo. Pero para cambiar de tema le dije, ¿quieres que te sirva algo de tomar? Ya va a comenzar el partido. Me contestó, claro, dame algo refrescante. Estaba emocionada de oír sus halagos. Gerardo por años nunca lo había hecho, y Ricardo era atractivo. Yo veía que Ricardo me observaba de reojo, y cuando nuestras miradas se cruzaban, sonreía. Me ponía tan nerviosa, pero no como lo iba a hacer Gerardo unas horas más tarde. El partido los tenía eufóricos, gritaban y reían. Yo servía y servía, más bebidas, y parecía que no tenían fin. Ya estaban muy mareados cuando oí que dijeron que se iban a penales. Gerardo gritó, es momento de hacer la apuesta. Digan qué quieren. Todos se pararon y comenzaron a hablar. Se estaban poniendo de acuerdo qué era lo que querían apostar. Yo los veía muy mal, y más a mi esposo Gerardo. Nunca lo había visto así. Mientras recogía los platos, porque supuse que pronto se irían, vi que hablaban sigilosamente y me miraban. Ellos reían, y por un momento me hicieron alejarme de ahí. Sentí algo en sus miradas que no me gustó. Ricardo estaba con ellos, pero de pronto se fue al baño. Lavaba los platos. Cuando se acercó mi esposo Gerardo, él tenía otra actitud, y no era por todo lo que había bebido. Su mirada estaba perdida. Me miró fijamente y me dijo, «Te ves muy bien, Angélica. Mis amigos me lo dijeron. Quiero que ya te arregles así cada que vienen a la casa». Yo le di por su lado. Él se fue con ellos y gritaban cada que tiraban penal. Pero cuando oí que gritaron, «¡Perdiste, Gerardo! Ahora tienes que cumplir la apuesta». En automático hubo un silencio absoluto. Se me hizo raro y me asomé. Vi que todos se miraban entre sí, cuchicheaban. Su mirada era de complicidad. Gerardo me gritó, «Ven, Angélica, tráenos otra botella y déjala en la mesa». Lo hice.
pero cuando uno de sus amigos dijo, «Quédate con nosotros, tómate algo», yo le dije, «No, gracias, no me gusta». Todos me miraban de forma peculiar. Estaban llenos de curiosidad y me sonreían, pero a mí se me hizo muy extraña esa actitud. Hasta que Gerardo me llamó a la cocina con esa voz rasposa de tanto tomar. Me dijo algo que cambiaría mi mundo. Se puso delante de mí y su tono era distinto. «Angélica, vas a tener que ayudarme a cumplir la apuesta». Su sonrisa irónica me empezó a dar miedo. Le dije con voz temblorosa, «¿A qué te refieres, Gerardo? ¿Cuál apuesta?» Se tambaleaba mientras me decía, «Yo perdí y mis amigos dijeron que tú tenías que ayudarme. No te preocupes. Solo será un beso». Cuando lo oí, mi cabeza daba vueltas. Mi cuerpo temblaba. No podía creer que mi esposo había aceptado algo así. Le grité confundida. ¿Un beso? Pero yo soy tu esposa, Gerardo. Él seguía con su vaso en la mano. Sus amigos esperaban en la sala. Reían mientras yo tenía unas ganas inmensas de llorar. No lo podía creer. Temblaba. No sabía qué hacer hasta que oí la voz de uno de ellos que gritó, «Ya vas a cumplir la apuesta, Gerardo. Estamos esperándolos». Gerardo gritó, «En un momento vamos». Al oírlo, mis lágrimas rodaron por mis mejillas. En ese momento, lo único que quería era salir corriendo de ese lugar. Gerardo me dijo, «Te espero en la sala». Ya era un hecho. Él quería que yo lo ayudara a cumplir su apuesta. No lo pensé en ese momento, mientras él se daba la vuelta. Salí corriendo hacia la calle. Tenía miedo. Sus risas se apagaban cuando me vieron salir corriendo. Solo quería irme tan lejos como pudiera. Corrí tanto que no sabía por dónde iba. Estaba cegada por el amor que creía sentir hacia mi esposo. Me ahogaba con mis lágrimas mientras corría. Dejaba atrás el hogar que por años creí mío. Pero en ese momento me di cuenta que mi esposo no tenía ningún sentimiento hacia mí, porque nunca hubiera aceptado esa apuesta. No sabía dónde estaba. Miré a todos lados y no reconocía el lugar. Vi una banca y me fui a sentar. Con la cabeza baja y mis sentimientos a flor de piel, no podía dejar de pensar en Gerardo. Tantos años, aceptando todo lo que me decía y callarme, por miedo a hacerlo enojar. Me dolía todo lo que permití, por mi sumisión. Pero no solo era la decepción de mí misma y de mi esposo, también me había equivocado con Ricardo. Aquello que creí de él resultó mentira. Ese hombre caballeroso y que me halagaba solo era un espejismo. El aire estaba frío, mi pelo desordenado, pero no como mi vida. No tenía ningún lugar a donde ir. Sollozaba mientras miraba al piso, preguntándome si en verdad existían los verdaderos hombres, los que valían la pena, porque lo único que había conocido al lado de Gerardo era el desamor, hasta que algo sorpresivo ocurrió. Yo siempre veía el piso. Ya estaba acostumbrada, pero de pronto vi que la luz de aquel faro que resplandecía sobre mi rostro se hacía tenue y en el piso se dibujó una silueta. Sentí una mano tocarme el hombro y un susurro en mi oído que decía, «No te preocupes, Angélica, ya todo estará bien». Me paré asustada. Era Ricardo parado frente a mí. Miré para todos lados. Pensé que venía para llevarme a cumplir la apuesta. Estaba temerosa. Grité desesperada, «Déjame, no quiero ir con ustedes». Y comencé a llorar. Pero Ricardo me sorprendería con su actitud. Él estaba serio. Poco a poco se me acercó y cuando lo tuve de frente, no pude resistir su mirada. Agaché la cabeza y le dije que él era como todos. En verdad estaba desilusionada, pero él
Con su mano, me tomó de la barbilla y me alzó la cara suavemente. Estaba temblando, y él se sonrió. Me dijo: Angélica, cuando te vi salir corriendo, no supe la razón hasta que comenzaron a reír, y le dijeron a Gerardo que te alcanzara para que te obligara a cumplir la apuesta. Yo no sabía qué era lo que habían apostado. Me fui al baño y nunca oí qué pretendían, hasta que Gerardo les dijo que en cuanto regresaras, él te iba a obligar a cumplir su apuesta, y a ver qué pasaba después. Al oírlo, sentía rabia contenida y frustración, pero no sabía si creerle a Ricardo. Pensaba que probablemente Gerardo lo había enviado para llevarme a la casa otra vez. Tenía miedo, pero lo que haría Ricardo me daría la seguridad que yo necesitaba en ese momento y la que nunca recibí de mi esposo. Me dijo: Gerardo se ha sentido muy hombre al tratarte así, pero no lo es. Él necesita una buena lección. Yo lo miré intrigada y le dije: ¿Qué es lo que pretendes, Ricardo? Él me dijo: Ven, acompáñame. Debes de dejarle claro que eres una mujer valiosa y no un objeto del que pueda disponer cuando quiera. No, y sabía qué hacer, pero algo en él me inspiraba seguridad. Me extendió su mano y decidí ir con él. Ricardo era un caballero, lo podía sentir. Me sentí protegida con él. Todo el trayecto hacia la casa no hubo palabras. Yo estaba nerviosa, pero quería darle una lección a Gerardo por todos estos años de malos tratos. Cuando llegamos, aún se oían las risas de todos. Seguían bebiendo, pero Ricardo, antes de entrar, me preguntó: Angélica, ¿estás preparada? Me estiró su mano y yo la tomé. Él pudo notar que temblaba del temor de enfrentarme a Gerardo. Me sonrió y comenzó a caminar. Yo sentía que iba arrastrando los pies. Cuando Ricardo tocó la puerta, quería salir corriendo, pero él me dijo: Tranquila, estoy aquí contigo. Me tomó con más fuerza de la mano y suspiré profundo, mientras él me sonreía. Gerardo abrió la puerta. En cuanto vio a Ricardo, le dijo: Pasa, amigo. Pensé que ya te habías ido. Solo te vi salir corriendo en cuanto se fue Angélica. Pero ven, tómate algo. Ella en cualquier momento regresará. No tiene a dónde ir. Se rió y dijo: Volverá y cumplirá la apuesta que hicimos. Ricardo, con firmeza, dijo: Te tengo una sorpresa, Gerardo. Se hizo a un lado para dejarle ver que yo estaba ahí detrás de él. Vaya, miren quién regresó. Angélica, mi esposa, la abnegada. Y comenzó a reír. Sus amigos se miraron y creían que ayudaría a Gerardo a cumplir su apuesta, pero nunca se imaginaron lo que pasaría. Ricardo dijo: La encontré y la traje. Angélica, ¿tienes algo que decirte? Él pensó que yo alzaría la voz para enfrentarme a mi esposo Gerardo, pero no contaba con mi cambio de planes. Algo cambió dentro de mí cuando Gerardo dijo: Yo elegiré al primero que besará a Angélica. Fue cuando reaccioné. Tantos años de malos tratos iban a acabar esa noche. Tenía miedo, porque ellos podrían pedir algo más que un beso, y mi esposo lo aceptaría, pero Ricardo me daba seguridad. Así que Gerardo se daría cuenta que no era una sumisa, como creía todo este tiempo. Alcé mi cara y con seguridad dije: No, yo elegiré a quien besaré primero. Me puse delante de los 6. Gerardo solo veía intrigado y Ricardo se me quedó viendo consternado. Pensaba que solo le recriminaría a Gerardo, pero lo que hice lo sorprendió. Ricardo no sabía qué planeaba, pero no le di tiempo de reaccionar cuando lo miré y dije: Tú serás el primero. Todos rieron. Pensaban que seguiría con cada uno. Ricardo estaba confundido, pero yo estaba decidida. Me acerqué despacio, de forma sutil. Todos veían
y estaban emocionados. Miré a Gerardo, y él sonreía. Tal vez pensó que era solo un beso, pero todo cambiaría. Cuando tuve cerca a Ricardo, mi corazón comenzó a latir. Lamí mis labios, mientras nuestras miradas estaban fijas. Mis manos lo tomaron de su cuello, y mis labios poco a poco fueron acercándose a los de él. Ricardo me preguntó: «Angélica, ¿estás segura de lo que quieres hacer?» Al tenerlo tan cerca, todo cambió. Él ciñó sus manos a mi cintura. El tiempo se detuvo mientras veía sus ojos, y de pronto mis labios se fundieron en los suyos. Todos aplaudían como si fuera gracioso lo que veían, pero Ricardo y yo no paramos. Ese beso que comenzó como un juego se convertiría en el preámbulo de lo que venía. Me separé por un momento de Ricardo. Nuestras miradas se volvieron suaves. Gerardo pareció no incomodarle verme besando a otro hombre, hasta que Ricardo hizo algo que cambiaría todo. Creí que ya era suficiente de ese espectáculo. Me separé de él, pero Ricardo tenía ganas de seguir. Me tomó de la cintura y me volvió a jalar hacia él. Nuestras miradas ya eran una sola, un deseo de amar mientras mi corazón latía acelerado. Me tomó del cuello y me besó con más intensidad. Parecía que no quería separarse de mí. Le correspondí porque él me gustaba. Ya no lo podía fingir. Sentí que tardamos mucho tiempo en ese beso sublime. Esa euforia que todos tenían se fue terminando. Solo nos veían, pero no entendían qué pasaba, hasta que Gerardo gritó furioso: «Angélica, ya fue suficiente de besarlo». Me jaló del brazo y tuvimos que separarnos, pero nuestros corazones en ese momento ya habían hablado. Ricardo me miró sereno, esperando a lo que iba a decidir. Antes agachaba la mirada cada que Gerardo se enojaba conmigo, pero esta vez no fue así. Ya tenía otra actitud. Grité: «Déjame hacer lo que quiero. Tú comenzaste esta apuesta absurda con tus amigos, y yo quiero seguir». Todos rieron y preguntaron quién seguía, pero no esperaban mi contestación. Dije con orgullo: «Yo quiero seguir con Ricardo. Él sí es un hombre, no como todos ustedes». Gerardo, al oírme, hasta se le bajó todo lo que había tomado. Nunca me había revelado ante él, pero ahora estaba frente a una mujer distinta. Gerardo temblaba del coraje. En ese momento, lo que él creía su hombría había sido pisoteada delante de sus amigos. Disfruté verlo humillado, tal cual él lo había hecho todos estos años. Le dije: «Descubrí que Ricardo es mejor que tú. Él sí es un hombre completo». Su expresión cambió conmigo. Nunca me había visto así. Enojado, me jaló y gritó: «Estás loca, Angélica. Vete para la cocina. Ese es tu lugar». Pero su jalón hizo que cayera al piso. Ricardo, al ver eso, me paró y se enfrentó a Gerardo. Le gritó molesto: «A una mujer no se le pega ni se le apuesta». Solo oí un fuerte golpe cuando vi que Gerardo ya estaba tirado en el piso. Ricardo me había defendido. Sus amigos se fueron rápidamente. Su apuesta había terminado. Estaba llena de miedo. Gerardo era muy agresivo, pero cuando se paró tambaleándose, me di cuenta que solo era un cobarde. Se paró, pero cubriéndose con miedo. No quería que Ricardo siguiera defendiéndome. Me di cuenta que mi esposo, solo conmigo, se portaba así. Sus ironías y las humillaciones que me hacía solo demostraban su inferioridad. Pero con alguien como Ricardo, que le demostró entereza, él solo demostró su cobardía. Me sentí liberada, pero Gerardo gritó: «Vete de la casa, Angélica». Él disfrutó humillarme una vez más, porque sabía que yo no tenía a dónde ir. Pero fue cuando Ricardo me tomó de la mano y dijo: «Angélica, de ahora en adelante nadie te tratará mal.
Si Gerardo nunca te valoró, yo te quiero para mí. No, hace falta que te lleves nada. Deja todo atrás. Yo te daré todo lo que necesitas. A partir de ese instante, mi vida cambió gracias a esa apuesta de mi esposo, porque pude conocer a un verdadero hombre que demostró que yo era su prioridad y no un objeto. Me di cuenta que había perdido mi tiempo con Gerardo, pero no todo era su culpa. Yo siempre fui sumisa y me faltaba valor para enfrentar sus humillaciones. Dejé que creyera que él era mi dueño. Pero ahora con Ricardo, entendí que el amor no debe doler. No debe hacer llorar ni hacer sentir mal. Sus amigos de Gerardo se burlan de él y ahora yo soy feliz con Ricardo. Y todo gracias a la apuesta de mi esposo. Gracias por ver el video. Suscríbete, dale like, compártelo y dime qué piensas en los comentarios.